Hola, en la clase de hoy vamos a aprender a resolver un circuito mixto. Este primer ejemplo va a constar de dos resistencias en serie, R1 y R2, que a su vez en su conjunto están acopladas en paralelo con la R3. Por eso hemos llamado a este caso serie paralela. Bien, como siempre vamos a empezar indicando todas las magnitudes eléctricas por las diferentes zonas del circuito. Fijaros cómo tenemos una intensidad de corriente I suministrada por la pila que va a dividirse por dos caminos, I1 por la rama central, donde tenemos la resistencia R1 y R2, y I2 por la rama de la derecha, donde está el receptor de resistencia R3. Recordad que también es necesario escribir sobre la figura los voltajes que van a consumir cada uno de los receptores. En el receptor 1, V1, en el receptor V2, R2, V2, en el receptor R3, V3. Bien, una vez puesto las magnitudes eléctricas sobre el circuito dado, tener en cuenta que lo que nos van a pedir es calcular las intensidades y los voltajes en todos los componentes del circuito. Es decir, me van a pedir las intensidades total y parciales y los voltajes en cada uno de los receptores. Voltaje en el receptor 1, voltaje en el receptor 2, voltaje en el receptor 3. Bien, para ello vamos a aplicar lo que hemos visto las últimas semanas y vamos a simplificar el circuito originario, que es un circuito mixto, a un circuito más sencillo, de tal manera que vamos a realizar una simplificación de las resistencias R1 y R2 a su equivalente serie, que llamaremos como siempre R12. R12. Por otra parte, vamos a añadir el resto de componentes que dejamos tal cual en el circuito. La resistencia R3 en paralelo y la batería o pila también conectado entre los extremos del circuito. De tal manera que fijaros cómo hemos pasado de un circuito originario que es mixto a un circuito paralelo puro. Ambos circuitos son equivalentes. Entonces, primero, vamos a volver a escribir sobre el circuito simplificado las magnitudes de tensión y de intensidad. La corriente que da la pila, como la pila no se ha modificado, está en ambos circuitos, la llamo igual I. La corriente por la R3, por la rama de la derecha, I3, y la corriente por la rama central, la corriente por la rama de la derecha va a ser I2, y la corriente por la rama central, I1. Y los voltajes en la resistencia 3, V3, y ahora en el equivalente, como no tenemos ni R1 ni R2, sino que tenemos su equivalente, lo vamos a llamar con la misma nomenclatura, V12. Bien, como acabamos de decir, este circuito es un circuito paralelo y sabemos ya cómo se resuelve. Podemos calcular las intensidades parciales I1 y I2 aplicando ley de Ohm. Fijaros, la intensidad I1 será el voltaje entre la resistencia y la intensidad I2 será su voltaje entre su resistencia. Claro, no hay que olvidar y hay que tener presente que al ser un circuito paralelo se cumple que todos los elementos tienen la misma tensión, es decir, el voltaje V3 en la resistencia R3, el voltaje V12 en la resistencia equivalente serie y el voltaje total coinciden, 18 voltios. Con lo cual, si calculáramos el valor de la R equivalente, es decir, sabemos que la R12 es la R1 más la R2, es decir, sustituimos 3 ohmios más 6 ohmios, 9 ohmios, automáticamente tenemos ya todos los valores para realizar el cálculo. Fijaros, V12 lo tengo aquí, 18 voltios. R12, lo acabamos de calcular, 9 ohmios, es decir, una intensidad de 2 amperios. Igualmente, podemos calcular la intensidad
por la R3, llamada en este caso I2. Sustituimos V3, que está aquí su valor, 18 voltios, dividido entre R3, que en el circuito originario teníamos que eran 9 ohmios. Fijaros que nos vuelve a salir 2 amperios. Vale. Con esto tendremos las intensidades parciales, I1 y I2. Pero nosotros sabemos que en el caso de un circuito paralelo, la corriente que suministra la pila, I, es la suma de todas las corrientes por todas las ramas que están en paralelo. Es decir, I1 más I2. Sustituimos 2 amperios más 2 amperios y nos da 4 amperios. Esta es la corriente suministrada por la pila. Fijaros que del enunciado ya tengo calculadas todas las intensidades de corriente. El voltaje V3 en el receptor R3 también lo tengo aquí calculado. Y me faltaría obtener los voltajes V1 y V2 en los receptores R1 y R2. Puesto que los receptores R1 y R2 están en el circuito originario, su cálculo lo tendré que hacer en dicho circuito. Fijaros, ¿cómo vamos a calcular el voltaje en la resistencia 1? Pues vamos a aplicar la ley de Ohm, primero en R1 y luego en R2, es decir, V1 y V2 como I1 por R1 y V2 como I1 por R2. Como la I la tenemos calculado del circuito anterior, vamos a sustituir. I1 lo tenemos aquí, 2 amperios. R1, 3 ohmios. Total, 6 voltios. V2 lo calculamos igual, I1, 2 amperios por R2, que son 6 ohmios. Con lo cual me queda 12 voltios. Fijaros que tiene que cumplirse que VT es igual a V1 más V2, puesto que estas dos ramas están en paralelo con la fuente de alimentación de 18 voltios. Muy bien, esto ha sido todo.